Saludos. Mi nombre es Claudio Cárdenas, yo soy neurólogo, especialista en sueño y gracias por la invitación. En aras del tiempo voy a comenzar rápidamente porque hay mucha información que dar y quiero comenzar esta conferencia de trastornos del sueño en el personal de salud hablando de un episodio en particular. En el año 1984, una adulto joven de 18 años, Libby Sian, llegó a la emergencia de un centro de salud en Nueva York. Ella llegó con fiebre, deshidratación y un movimiento incontrolable. Se le hicieron unos estudios de laboratorio, se encontraron 18.000 blancos, aparentemente no había ningún otro examen alterado. Le colocan Tylenol y le ingresan como un síndrome viral con síntomas histéricos. Aparentemente no se consideró algunos de los tratamientos que ella tomaba. Ella sufría de depresión y tenía tratamiento con fenelcina. También existe la posibilidad de que ella haya tomado una dosis mayor. El detalle está en que a las 3 de la madrugada le colocan meperidina, que es el Demerol. Se agita y comienza un contoneo incontrolable, la amarran y después de ello logran más o menos estabilizarla y le ponen Aldol, pero sigue presentando hipertermia y después de unas horas, un día y medio, la paciente entra en parada cardiorrespiratoria y muere. Ella consumía fenelcina, que es un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, que es un potente antidepresivo, y presentó lo que parece ser un síndrome serotoninérgico. Bueno, eso fue la conclusión, pero no hay evidencia completa porque de hecho es un diagnóstico clínico. Eh, el síndrome serotoninérgico tiene que haber como criterio principal haber tomado un agente con potencial efecto serotoninérgico. Y uno de los siguientes criterios como clonus inducible, temblor más hiperreflex, hipertonía y aumento de la temperatura. Y una de las cosas que no se hace es colocar opioides, meperidina, a un paciente que está en un síndrome serotoninérgico. Y adicionalmente a ello le colocaron también haloperidol, que aunque no está dentro de los primeros antipsicóticos que deben evitarse en el síndrome serotoninérgico, tampoco ayuda. A partir de aquí, bueno, resulta que Libby era hija de un reportero de investigación del New York Times. Se hizo una demanda, se pasó a corte, y una de las cosas que ocurrió es que, bueno, el personal fue liberado de culpas, pero se creó la ley de Libby-Sion, que limita la cantidad de trabajo de los médicos residentes en los hospitales del estado de Nueva York a aproximadamente 80 horas por semana máximo. Y es que una de las cosas que decían los familiares de Libby-Sion es que la paciente estaba siendo atendida por personal que tenía más de 18 horas continuas trabajando. Y uno podría decir, bueno, es lógico, tiene mucho tiempo trabajando. Deben estar cansados, pueden cometer errores, pero esto generó toda una serie de polémicas en donde no había un acuerdo de que verdaderamente trabajar esa cantidad de horas pudiera hacer bastante daño. De hecho, el hecho de que reducir, según la ley del IBC, la cantidad de horas que podían trabajar los médicos y las enfermeras, aumentaba el requerimiento de por lo menos 2.000 a 2.500 profesionales de salud adicionales para poder cubrir eso. De hecho, en el año 91, Samkov hizo una revisión de más o menos de 100 estudios referentes a ellos y no pudo concluir que verdaderamente había una falla en funciones psicomotoras o funciones cognitivas dependiendo de la cantidad de tiempo que se dormía. Y el debate, en vez de ir más hacia como que sí, deberíamos procurar en la medida de lo posible que nuestros residentes duerman mejor y que tengan una mejor calidad de vida y que no hagan guardias más largas, ocurre lo contrario. Y tiene que ver mucho con esto. El elemento cultural que está unido al elemento médico. Pues, ser médico es sacrificio. Ser médico es quemarse las pestañas. Y bueno, Margaret Thatcher decía que dormir era para los débiles. Y Napoleón decía que dormir 8 horas era para un tonto. Y los que somos médicos y personal de salud habremos escuchado también esta cita con frecuencia, ¿no? Qué orgullo, mi hijo se quemó las pestañas estudiando. Esta es la mamá o el papá de cualquiera de ustedes. Y es que se considera que es intrínseco a la labor del médico y del personal de salud dormir poco y trabajar mucho. En el trabajo de Bassner del año 2017,
se logró ver a través de este estudio que los turnos prolongados durante la noche aumentan la probabilidad de restricción crónica del sueño, porque decían, bueno, pero el hecho de que trabajen muchas horas no significa que duerman poco, pero es que está directamente relacionado. Es necesario mitigar los niveles reducidos de alerta después de las noches de guardia. Pero, sin embargo, la conclusión es que se recomienda una comparación sistemática de las consecuencias del sueño. Es decir, que hasta el momento de hoy no hemos tenido verdaderamente una evidencia francamente sólida de que el hecho de dormir poco o trabajar mucho genera una mala toma de decisiones. Eso sí tiene un impacto desde el punto de vista legal, pero aparentemente no se ha podido cumplir el elemento científico. Sin embargo, hay un trabajo de Ayas del año 2020 en donde colocaron un grupo de enfermeras y cruzaron con la cantidad de guardias que habían hecho el día anterior al día del análisis. Es decir, medían los episodios de hipoglicemia en pacientes que estaban recibiendo infusiones endovenosas de insulina. Y a mayor cantidad de guardias que tenías antes de la guardia presente, el riesgo, la razón del producto cruzado, el riesgo relativo de tener errores era del 2,54. Y gracias a la pandemia del COVID-19 se pudieron hacer trabajos sobre lo que vienen siendo las revisiones sistemáticas y se encontró que verdaderamente la pandemia de COVID-19 genera una importante carga con alteraciones del sueño en la población médica y en la población de enfermeras, y que verdaderamente los trastornos del sueño aumentan definitivamente. Pero no solamente es dormir la cantidad adecuada. Según la American Academy of Sleep Medicine, hay que dormir 7 horas, y dormir menos de 7 horas representa enfermedad de manera continua. De manera continua, o sea, hacer guardia de vez en cuando no pasa nada, pero no solamente es una cuestión de dormir la cantidad de horas adecuadas, sino que también tiene que cumplirse todas las fases de sueño. Y por eso quería comentarles rápidamente el proceso C y el proceso S, que son del modelo de los dos procesos de la regulación del ciclo sueño-vigilia, y se explica mejor en el cuadro de que el proceso S es el sueño que se va generando a medida que uno se mantiene más tiempo despierto. Y el proceso C es el ritmo del ciclo de sueño que sube y baja según el día, producto de nuestro reloj biológico interno. Y lo podemos ver aquí. En las rayas azules está el impulso por dormir, que es el proceso S, que se va acumulando durante el día a medida que el día avanza y la persona se mantiene más tiempo despierta. Llega un pico en donde, si este coincide con el proceso C, que es el ritmo circadiano, entonces llega al punto más bajo del proceso C, se abre una compuerta y si la persona duerme se disipa el impulso de sueño, llegando a un punto mínimo donde el paciente se despierta y se repite el ciclo. ¿Okay? Esta compuerta de sueño se abre predominantemente con un pico alto de melatonina. Se requiere que se cumplan ambos procesos C y S de manera coordinada, de manera tal que la persona pueda estar la mayor cantidad de alerta posible mientras está trabajando. Eso no pasa con el trabajador nocturno. De hecho, el trastorno del sueño del trabajador nocturno tiene criterios muy bien específicos en donde tiene que existir un reporte de insomnio y somnolencia excesiva diurna con una reducción del tiempo total de sueño en un periodo no menor de 3 meses y que los horarios de trabajo coincidan con las horas de sueño. Y el paciente puede presentar sueño fragmentado, dificultad para iniciar sueño, mala calidad de sueño, desarrollar insomnio de nuevo, reactivar un insomnio, tener fallas cognitivas, funciones motoras alteradas, etcétera, etcétera. Y es a partir de todo esto que en el año 2021, recientemente, esto es noviembre de 2021, la American Academy of Sleep Medicine y el Sleep Research Society sacaron unos principios guías para determinar la duración de las guardias y ciertas medidas para intentar mitigar en la medida de lo posible el impacto de esto. ¿Por qué? Bueno, resulta que si vamos a la gráfica que teníamos anteriormente, las personas que trabajan de día, aquí tenemos noche, día, noche, tienen una somnolencia determinada con base en esta gráfica mucho menor durante el día de trabajo de la somnolencia que presentan las personas que trabajan de noche durante el momento de trabajo. Entonces, lo que viene siendo la presión homeostática de sueño, el proceso S, tiene una amplitud muchísimo mayor en el horario en que se trabaja de noche. Y adicionalmente, el patrón del ritmo circadiano está completamente desajustado. El punto más bajo, desde el punto de vista circadiano, no coincide con el punto más alto desde el punto de vista de lo que viene siendo la presión de sueño. Entonces, hay un aumento de la somnolencia con un desfase, lo que aumenta las posibilidades de errores. De hecho, se conoce que a medida que aumenta el tiempo de la guardia, la cantidad de tiempo de restricción de sueño
por supuesto, es muchísimo mayor, aumentando intensamente la fatiga y la somnolencia. Y hasta cierto punto puede generar algunas alteraciones, pero de la toma de decisiones. Y es que aunque verdaderamente no tengamos actualmente una cantidad de tiempo específico, ni tengamos el personal para poder cubrir esas reducciones de tiempo, las contramedidas son importantes para poder, en la medida de lo posible, mejorar el desempeño de los médicos y cuidar su salud. Y es que hay que practicar la higiene de sueño, inclusive no solamente el día de la guardia, sino los otros días de la guardia. Tratar los trastornos del sueño presente. Muchos son insomnes, muchos tienen apnea del sueño. Considerar la siesta preturno. Si tú vas a hacer turno en la noche, duerme una siesta el día de eso para disminuir el proceso ese de la presión de sueño. Considerar la necesidad de medicación hipnótica o provigilante en caso de que sea necesario. Aumentar la cuantía de luz solar durante el día. El ejercicio regular, las unidades de trabajo deben tener áreas donde se puedan ejercitar los médicos y utilizar protocolos de detección de fatiga para estar verdaderamente, sabes, a la vanguardia antes de que ocurra ningún tipo de problema. Hay que tomar en cuenta que cada día se solidifica más la evidencia científica de que el trabajar largos periodos de tiempo disminuye la oportunidad de sueño. Mientras más carga laboral, menos sueño. Y la privación de sueño genera enfermedad. Daños tanto en lo físico como en lo mental, accidentes laborales, errores. Los trabajos nocturnos se tienen que vigilar, se tienen que cuidar, se tienen que regularizar de forma tal de que el esfuerzo que haga la persona verdaderamente tenga un resultado adecuado y que además no haya un menoscabo de la calidad de vida del individuo. El dormir es una función básica animal, es un requerimiento fisiológico. Privarse de él de forma crónica trae consecuencias en la calidad de vida y en la persona y en todas las personas que rodean a este individuo. Y es por eso que es muy importante que consideremos de que dormir durante los días de guardia también debe ser un derecho y que debemos de llevar al mínimo la cantidad de horas que los médicos podemos estar despiertos. Espero que esta información los haya incentivado a investigar un poco, porque es muy poco el tiempo que tuve como para darles toda esta información, pero tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar el trato hacia nuestros médicos y nuestros residentes. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y espero que prontamente nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo este tema. Saludos.